¿Qué tal, amigos? Me siento bastante contento el día de hoy porque me acompaña nada más y nada menos que el señor Víctor Silva, una persona que ha dejado huella en el box, sigue dejando esa huella con una voz extraordinaria que nos lleva a narraciones de luchas, de combates a través de Canal Space. Víctor, muchas gracias por acompañarnos, por cedernos esta entrevista. Al contrario, Ricardo, es un placer. Muchas gracias. Y bueno, queremos comenzar con tu niñez. Sabemos por ahí que de niño no te llamaba tanto la atención el box. ¿Cuál era el deporte que te gustaba de niño? Bueno, mi papá fue criado en Kansas, en Ok, Estados Unidos, entonces su influencia fueron deportes americanos. Realmente el fútbol americano, béisbol y básquetbol era lo que nos inculcó. ya. Entonces, para mí me tocó la época de la Fernando Manía Ok, y esa parte fue, para mí el béisbol era lo máximo. De pronto ya a los 9 años descubrí el básquetbol y me enamoré por completo del básquetbol. Fue lo que jugué 16 años llegando a liga profesional. interesante, interesante. ¿Y de qué posición jugaba ahí? Armador, siempre Ok, ser el más bajo era el armador y me gustaba mucho jugar defensa. Podía bloquear muy bien por la estatura, entonces bajaba, quitaba los postes o quitaba al jugador principal del otro equipo. La defensa era algo muy era lo divertido. suyo. Sí. Perfecto. Ahora, entonces, ¿en qué momento el box entra a su vida y comienza a ser un detonante que lo empieza a dirigir a lo que hoy es? Pues casualmente nunca el boxeo estuvo. Mi abuelo fue muy aficionado. Algunas veces vimos un par de peleas de Julio César Chávez. Ok, Pero de pronto, yo trabajé 15 años en TV Azteca como productor. ya. Estando ahí, el productor general me pregunta si sé algo de boxeo. Y le dije, pues muy poco, casi nada. Me dice, mala suerte, tienes 3 semanas para aprender porque necesitamos a alguien que se vaya a producir a Estados Unidos. Ok, Entonces tú eres el que habla inglés y eres el que se va a ir. Y en 3 semanas estuve estudiando posiciones de cámara, ritmos y todos esos movimientos y empecé a producir boxeo. ok. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo es este ritmo del boxeo en televisión? Tiene mucho que ver en lo que tú quieras presentar. El boxeo regularmente procuras tenerlos frente a frente, Ok, procuras dar ritmo con una cámara central, una cerrada, dos en el ring y lo demás es solamente repeticiones. correcto. Es muy divertido porque vas siguiendo, puedes hacer que la gente vea un poco más, puedes dar más ritmo a la pelea y debes tener mucho cuidado en no cortar o cambiar tomas Ujú. cuando está cayendo el golpe principal. Y eso es yo creo que algo complejo porque el box es un deporte muy rápido. O sea, son ráfagas, como usted menciona, donde puedes aún hacer el corte cuando estaba cayendo el momento importante, ¿no? Exactamente, hay que ser muy dinámico, hay que ser muy sensible y precisamente debido a eso, eh, cuando iba a transmitir una pelea de box, me compré unos guantes y me llevaba los guantes. Ok, Y me acercaba con el que estaba entrenando al que iba a pelear en la estelar o al campeón o el que estuviera para ver si me podían enseñar algo para tomar esa sensibilidad del boxeo. ok, empezó a empaparse más de cerca. Exacto. Y poco a poco fue como me fueron ellos enseñando, fui aprendiendo mucho más técnicas de boxeo, de caminado, de defensa, de golpeo y así fue como me fui metiendo mucho más en el boxeo. Interesante. ¿Actualmente practica el boxeo como un hobby, como deporte o quedó ahí? No, lo llego a practicar, tengo un costal, tengo manoplas, tengo guantes, Ok, llego a practicarlo como acondicionamiento físico. perfecto. ¿Ha tenido la oportunidad de subir al ring con alguna estrella del boxeo? En algunas ocasiones nos tocó seguir mucho la carrera de Manny Pacquiao, entonces hicimos Ok, una amistad con él. Y cuando iba a enfrentar a Antonio Margarito, eh, tuve la oportunidad de subir a bromear con ellos. Por ok. supuesto, no a pelear. Pude darme cuenta cuando empezaba a jugar con Manny lo que iba a ser Antonio Margarito. Fue increíble. De pronto que Manny tira, solo tiraba para marcar. Tira, me cubro. Y cuando volteas a buscarlo, está acá y te está tirando otro golpe. Cuando te cubres, está acá y te está metiendo 3 golpes. Era una velocidad endemoniada. Impresionante. Y en ese mismo tiempo me puse con Margarito. Estuve jugando muy buen amigo Antonio Margarito. Y él sí me llegó a conectar por accidente. En serio. Me pegó aquí. Vi negros, traté de agarrar, me agarró y fue. Yo, le Pude reiniciaron el Windows. experimentar. Sí, sí. Sin embargo, Margarito pega muy fuerte.
Sin embargo, la persona que me ha puesto el puño en la cara más fuerte es Manos de Piedra Durán. ¿Y qué tal eso? Es una locura. Bien, uno de nuestros maestros en la escuela nos habla mucho de Manos de Piedra y justo, ¿no? El apodo ya te revela mucho acerca de la pegada que tenía, ¿no? Sí, sí, gran peleador, además gran persona, un tipo bromista, un tipo con raíces muy mexicanas, se sabe todas las canciones rancheras, se Ok. sabe todos los capítulos del Chavo del Ocho, él tiene raíces mexicanas y le gusta mucho, se enorgullece de estar cerca de México. Interesante, y qué padres anécdotas el poderse subir con Pacquiao, con estos personajes de esta talla, debe de ser algo inolvidable completamente, ¿no? Sí, muy divertido, te das cuenta que es gente muy sencilla, que es gente muy sensible, sobre todo cuando los conoces antes de que sean estrellas, puedes acercarte mucho con ellos y como cualquier persona tener una buena amistad. Me imagino. Ahora, me menciona que estuvo en TV Azteca. Ujú. ¿Qué tal es convivir con, me imagino que en aquel tiempo estaba Marco Barrera, está el Cham, Julio César Chávez, La Malamita? ¿Cómo era la interacción con ellos? Yo era el productor del boxeo y me tocó contratar al Amazon, que lo trajo Carlos Aguilar, Ok, tocó contratar a Marco Antonio Barrera, a Rodolfo Vargas y traer poco a poco a Julio César Chávez a estar en esa negociación. Era algo muy divertido porque había realmente química entre ellos. sí. De pronto la Amazon se odiaba con Chávez y había que estar, pero en general todos ellos sabían a lo que íbamos, nos divertíamos mucho, convivíamos muy bien, comíamos, cenábamos, íbamos a las funciones, nos cuidábamos entre todos y se hizo un gran grupo de trabajo. De hecho, eso llevó al éxito a Box Azteca. Y de hecho es lo que le iba a comentar, cuando uno ve las narraciones que habían, uno podía notar esa fraternidad, esa amistad, y creo que es lo que es el ingrediente principal para que un equipo pueda triunfar. Y me da gusto que con TV Azteca lo haya hecho. Ahora, le pregunto, actualmente está en Space. ¿Cómo viene ese brinco de TV Azteca a Space? Cuando cambian director y empiezan a meter gente de noticias, hacen sus propios arreglos y deciden quién se queda, quién no, empiezan a meter a su gente. Claro, Entonces me ofrecen, se empieza a ver complicado, me ofrecen trabajo en el Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán ok, y me voy al Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue en 2011, me quedo en el Consejo Mundial de Boxeo haciendo operaciones, haciendo producciones y llevando muchos asuntos de Mauricio Sulaimán. Entonces viene otra gran etapa porque empecé a conocer la de producción, después conocí un poco lo que hace un boxeador al entrenar con ellos claro. y después empiezo a ver lo que hace un organismo y un organismo tan grande y tan bueno como el Consejo Mundial de Boxeo que realmente se preocupan por el boxeador, por la salud del boxeador, por las finanzas del boxeador y tratan de ayudar en todo esto y crear nuevas reglas. Para mí el Consejo Mundial de Boxeo es el organismo más importante y el de mayor innovación para el boxeo, para la salud de los boxeadores. Entonces, toda esta experiencia de tratar con jueces, con referees, con supervisores, con Mauricio Sulaimán, con don José Sulaimán, una persona extraordinaria en la vida, me enriqueció muchísimo más el mundo del boxeo para mí. Ok, ok. Y entonces, para usted, ¿cómo definiría el box? Porque se ha especulado, mucha gente ha dicho que el box es solamente dos personas que suben y se golpean. Luego le pregunto a personas, ¿te gusta el box? Me dicen, no, porque solamente veo a dos personas pegándose. A una persona que se sube y se hace millonario de inmediato. ¿Eso es el boxeo? ¿Qué es el boxeo para usted? Tú imagínate si todos los que se suben al ring se volvieran millonarios de inmediato. Es algo extraordinario y se necesita mucha calidad y muchas Claro. cualidades. El boxeo es varias cosas. El boxeo es el arte de pegar y no ser golpeado. Ok, Es más allá de un deporte, es un deporte de mucha exigencia física, pero de mucha exigencia técnica y mucha exigencia mental. Es por eso que se vuelve una gran disciplina para quien tiene problemas de conducta, para desestresarte y para todo tipo de cosas. Que es también una gran herramienta para salir del lugar donde estás. Es por eso que es complicado y que ayuda regularmente a gente de bajos recursos. sí, No es fácil entrar al boxeo porque a la gente no nos gusta que nos peguen. claro. Eso es muy complicado. ¿Quién sí se queda? ¿Quién está ahí?
Por supuesto, puedes entrenar boxeo sin contacto. Hay muchos gimnasios, se ha vuelto muy popular y muy de moda el boxeo Sí, actualmente. Pero el boxeo también es un gran recurso para que puedas destacar, para que puedas salir de donde estás, generar dinero, generar bienestar para tu familia. De hecho, una de las primeras cosas que hacen los boxeadores cuando empiezan a ganar buen dinero es comprarle una comprar casa a su una mamá. casa. Sí, sí, se ha escuchado mucho acerca de eso. Incluso aquí me salta una pregunta. Hemos visto a diferentes boxeadores mexicanos que vienen de drogadicción, vienen tal vez del barrio de Tepito. Pudimos ver el caso de Chávez, que ya boxeando todavía tenía como que estas dificultades. Pero ahora vemos a un Canelo que es una persona que está en el centro del box, que responde en peleas y que no está metido ni en drogas ni alcohol, se le ve viendo altruismo. ¿Cómo definiría usted al Canelo? ¿Qué perspectiva tiene del Canelo? Me ha tocado convivir con él en varias ocasiones, entrevistarlo, estar de hecho en comidas con él, en diferente tipo de dinámicas. Para mí hoy Canelo, en la cuestión boxística, es el mejor boxeador que hay. Ok, No nos gusta mucho de pronto a los mexicanos, nos gusta cuestionar. Y tenemos el recuerdo de aquella época cuando Canelo empezó muy bien, empezó siendo un noqueador, de pronto lo toma una televisora, Televisa, ujú, le empiezan a hacer, lo quieren hacer muy famoso, lo quieren hacer un gran producto y lo hacen, sí, pero de pronto también fue a costa de la reputación del mismo Canelo, porque vendían las peleas como si fueran lo máximo del mundo y realmente no eran rivales de ese nivel. Y la gente tiene recuerdos todavía de esa época y por eso desconfía. Para mí hoy no hay mejor peleador en el mundo que Canelo. Tiene técnica, tiene inteligencia, tiene paciencia, tiene un gran entrenador, sí, tiene la habilidad de subir desde súper ligero, aunque él fue campeón primero en super welter, él estaba en súper ligero y ahora va a pelear en semicompleto. ujú, Entonces es un peleador que cuando estuve en el entrenamiento con él, le pregunté cómo haces porque veo que pones trampas y uno aprende tanto de boxeo estando con él ok, que es muy interesante. ¿Qué sucede? Es muy reservado, sí. eh, mantiene lejos a las personas, no tiene esa parte que tenía Julio César de hacer clic con todo el mundo. Ese ángel del campeón. Fíjate que todo el mundo quiere estar cerca de Canelo, pero Canelo no tiene esa parte de ser barrio. Claro, Él quiere ser algo más sofisticado, más elite, más Mayweather. sí. Aprendió a hacerlo, ese es su carácter. Él es introvertido, él es reservado. Y bueno, hay que aprender, no porque nosotros queremos que sea un ídolo, va a ser como Julio César Chávez, como el Púas, como todos ellos, Ujú. ¿no? Tiene su propio estilo, tiene su personalidad y creo que es muy respetable. Y creo que también ha madurado con el tiempo. Con el paso de los años se ha visto un Canelo más sensato, un Canelo que tiene mayor resistencia. Y como se mencionaba también, cuando está en el ring tiene ciertas trampas que cuando yo he visto repeticiones de sus peleas, me llama la atención la forma en que va trabajando a sus rivales. Yo también creo, considero y concuerdo con usted que es uno de los mejores que tenemos hoy en día. Del mundo, no sé, pero por lo menos en México sí podríamos considerarlo como uno de los mejores. Entonces, retomando un poquito la pregunta, usted está en el consejo de box con Sulaiman, y de ahí cómo viene el llamado a Space. Simplemente me contacta alguien preguntando si conozco algún narrador. Siempre estuve yo en la parte de producción en TV Ok, Azteca. Eh, Consigo algunos nombres, les recomiendo algunos nombres para un canal. No me querían decir qué canal era. Le propongo 3 personas. Al mes este ingeniero me busca y me dice no, pero ¿por qué no te postulas tú? Porque yo no soy de cuadro, yo soy gente de producción. detrás. Exacto. Me dijo, no, mándame por favor un currículum. Ok, Entonces hice un currículum sobre todo lo que había hecho en TV Azteca, incluyendo copas mundiales, Juegos Olímpicos, eh, Super Bowls, abiertos mexicanos de tenis, carreras de autos, todo lo que hice porque tuve oportunidad de hacer muchas cosas estando en el equipo de José Ramón Fernández, que además estaba en el boom en claro, ese momento. con los protagonistas. Exacto, de hecho yo estuve en la producción de Protagonistas de la Tarde Ok, 10 años. Entonces fue algo muy interesante que me dio mucha escuela trabajar con esos productores, con Manolo González, con José Ramón Fernández y con todos los comentaristas que están ahí. Me tocó ver el inicio de Luis García,
de Martinoli, Martinoli. de muchos de ellos, trabajar muy de cerca con Carlos Aguilar, con David Faitelson, con el Sí. mismo José Ramón. Entonces fue una gran escuela. De pronto estoy en el Consejo Mundial de Boxeo, siendo que había hecho varias producciones para ellos, hicimos más de 500 funciones, 500 peleas. Wow. Conocí a la gente de Space. Entonces este mismo ingeniero me pide que le mande, me pide que grabe, y yo me sentía ridículo grabando mi voz. Pero las tablas de la producción me permitieron enviar un buen currículum. A los 2 meses me dice, están muy interesados en ti. Para mí fue una sorpresa. Dije, Wow. ¿cómo pueden estar interesados en alguien que nunca ha salido a cuadro? Y me dijo, no, te quieren a ti. No te mandé demo, no te mandé mi voz grabada, no, te quieren a ti. Hablé con el director del canal y me dijo, exacto, queremos una voz fresca, queremos a alguien nuevo, queremos a alguien así. Cumples perfectamente con lo que buscamos. El perfil. Y auténticamente me dijo, te mando el contrato y por favor, en 15 días nos vemos en Berlín porque vas a narrar una pelea de Arthur Abraham allá. Ok. Auténticamente sí. Así son las oportunidades. De pronto llegan cuando uno no las espera, ni donde las está buscando, ¿no? Exacto. Qué interesante. Y entonces comienza este camino en Space de narrar luchas, de estar tal vez entrevistando a los boxeadores. Y viene la pandemia, viene el COVID. ¿Cómo fue para usted venir en una secuencia, ya en una rutina de trabajo, y llega un parón completo, donde ya no había box, donde ya no había narraciones? ¿Cómo fue para usted y su familia llevar esta pandemia? Fue un poco difícil, nos tocó como todos estar encerrados. De hecho, mi madre falleció durante la pandemia de COVID precisamente. Una pena. Difícil, pero la tecnología hoy te permite mucho. Te permite adaptar, hacer muchos programas. Con el Consejo Mundial de Boxeo hicimos más de 160 programas. Ok. Hacíamos 2 diarios, uno en inglés y uno en español, que se llaman WBC Talks. Y además de eso pude empezar a poner lámparas, esto, lo otro. Me mandó equipo Space y empezamos a hacer las transmisiones desde casa. Con un buen internet, con los aparatos correctos. Hoy la tecnología te permite hacer todo. Y transmitir a donde sea. Y transmitir a donde sea. Transmito desde casa. Ok. Y siempre estábamos en la arena. Era muy interesante porque llegamos a ir a una pelea de Manny Pacquiao a Kuala Lumpur. Ok. Así de lejos. Y de pronto hoy me encontré en adaptar una de las habitaciones de la casa para que fuera un estudio con pantalla, con lámparas, con cámara, con aparatos para conectarse a internet que permitieran hacerlo desde aquí. Entonces la producción se hace en Argentina. Muy bien. Mi compañero de narración está en Guadalajara y ellos concentraban todo y desde ahí hacíamos la transmisión. Qué interesante. Y ahora, la pregunta obligada y que no puede faltar en esto que me comenta. ¿Nunca se atravesó el que pasa gritando, se compran colchones? ¿No Por pasó? supuesto, regularmente no, Ok. porque las funciones son en la noche. Ok. Pero de pronto los mensajes que transmitimos a mediodía, a Ajá. las 12, 2 de la tarde, sí tuve que tener mucho cuidado de escoger el mejor cuarto, que estuviera quizá un poco más alejado, poner aislante de audio, Sí. poner todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, aún así de pronto se escuchaba la campana de la basura y tenías que utilizar recursos, ¿no? En Sí, ese claro. momento empiezas a narrar con mayor emoción, alzas la voz, tratas de cubrirlo y empiezas a tener esos pequeños trucos, ¿no? Y eso es parte de la adaptación que debe de tener uno en el trabajo, ¿no? Así es la habilidad de hacer que la gente te escuche, pero no seas tú el protagonista. El protagonista siempre es el peleador. Claro. El protagonista siempre es la acción sobre el ring. Y tú estás ahí para atraer a las personas como si estuvieran en una butaca. Entonces, dependiendo del conocimiento que tú pongas y de la emoción que tú traigas, puedes hacer que la gente viva diferente una pelea. Porque al final yo te puedo hablar de récords y quizás siempre recuerdes la pelea de Canelo. Pero lo que vas a recordar es la emoción que te dio. Lo que te hizo sentir. Exacto. No la estadística si fue la pelea número 47 o cuál fue. Regularmente lo que uno recuerda es, estaba a punto de noquear, por eso el boxeo es tan excitante, tan emocionante.
tiene esa parte de que te pone al filo de la butaca. Y me encanta lo que usted menciona porque creo que ustedes tienen la posibilidad de llevar emociones, de transmitir sentimientos a la gente que tal vez no puede estar en la butaca, en el estadio, en el ring, pero con escuchar la voz, creo que eso ya detona grandes emociones en la gente. Qué bueno. Y bueno, había leído una pequeña entrevista que le hicieron donde usted explicaba una anécdota que tuvieron una vez que salieron a cenar, donde sus pequeños tuvieron como un pequeño conflicto y usted empieza a narrar ese conflicto. ¿Puede contarnos? Porque a mí me pareció fabulosa. Cuando la leía me la trataba de imaginar y dije, ¿qué habilidad de usted para decir, este es el momento de narrar box? Y dos, ¿cómo empezar a narrar la pelea de unos niños? Sí, bueno, empezaron de pronto a haber problemas. Mi hijo tenía allí algún conflicto y se acercó, se empezó a bromear. La idea era no hacer un problema al respecto. Claro. Y utilicé esa broma de empezar a narrar la pelea entre ellos como para distraerlo, no hacerlo un conflicto, era un pleito entre niños. Mis hijos estaban bromeando, pasó a más y entonces por poco y termino yo narrando una pelea en casa, ¿no? Hubiera sido interesante grabarlo ese, yo creo que rompe récord en internet. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué anécdota tiene? Imagino que ha convivido con diferentes boxeadores. ¿Alguna anécdota que le guste contar o le haya gustado, le haya marcado con algún boxeador que quisiera compartirnos en esta hora? Pues es que de pronto te toca vivir muchas. Por ejemplo, después de haber seguido tanto en producción a Manny Pacquiao, cambio yo al Consejo Mundial de Boxeo y él iba a pelear precisamente la cuarta contra Juan Manuel Márquez. Y en el pesaje, Manny es una persona tan sencilla y tan amable, que de pronto venía con un séquito como de 20 personas y yo estaba parado a 4 metros de él. Y a pesar de que él pues iba a enfrentar a un mexicano y los mexicanos eran hostiles con él en ese momento, Manny detuvo todo el séquito, se acercó, me dio un abrazo y me dijo, ya no te he visto, me da mucho gusto que estés en mi pelea, qué bueno que estás aquí, eso me va a traer buena suerte. Qué padre. No le trajo buena suerte, por supuesto. Sí, no, me lo noquearon horrible. Pero de pronto así han tocado muchas. Con Julio César Chávez me tocó vivir mucho, me tocó vivir, de hecho, hasta su rehabilitación, su regreso, su caída nuevamente. Y verlo ahora limpio, 11 años. De pronto empiezas a hacer amistad como con Deontay Wilder, campeón de peso completo, con el que tengo buena amistad. La verdad es que yo agradezco mucho la sencillez, el poder conocer a los peleadores, el poder convivir con ellos de una forma personal, de pronto estar en una comida, en un restaurante italiano, con el Púas Olivares y con el pintor, Lupe Pintor. Wow. Lupe Pintor, admirador del Púas, yo admirador de los dos, los tres comiendo. Entonces, el deporte te trae muchas satisfacciones. Claro, sí lo creo. Estaba viendo un video de Space, el cual me llamó mucho la atención. Después de la pelea de Marisela Cornejo, no sé si lo recuerda, se sienta con ustedes a la mesa y ella está al borde del llanto. O sea, había perdido la pelea y usted le empieza a dar palabras de ánimo. Yo cuando las empecé a escuchar dije, ¿cómo no me las dice a mí cuando ando bajoneado? ¿Por qué no tengo al señor Víctor Silva al lado de mí? Esas palabras, ¿cómo salen? ¿Usted tiene esa parte motivadora de ser consejero o simplemente salió del corazón? ¿Qué es los daños que tienes, Marisela? ¿Cómo estás? No más del corazón que me duele. Me imagino, pero diste una muy buena pelea. Fue una buena pelea. La tomaste ayer a las 6 de la mañana. Siempre estás en forma y yo personalmente tenemos muy buena amistad, muy buena relación. Te lo digo tal cual. Me siento orgulloso de ver el trabajo que hiciste con tan poco tiempo. Eres una guerrera, eres una diva guerrera. Ánimo, ánimo. Yo sé que hubieras querido tener más tiempo para esto, pero al final esto es lo que hay. El boxeo es de oportunidades y tomaste esta oportunidad. Simplemente salió. Yo a Marisela Cornejo la conozco también de hace muchos años. Sé lo que ha batallado, sé lo duro que ha sido. Sé que esa pelea la tomó de última hora y de reemplazo. Sí. Ella llegó a esforzarse a dar, era su gran oportunidad. Vino con una gran actitud. Pude hablar con ella antes de la pelea
y de pronto ver que todo eso que traía dentro se vio frustrado porque la rival fue muy buena. Ujú. No pudo ejercer el plan que tenía, no pudo desarrollar una estrategia por el poco tiempo que traía. Claro. Y entonces ver a una persona frustrada, ver a un boxeador, ver a una persona y además ver a una amiga frustrada de esa forma, uno sabe lo que cuesta subir al ring. Uno sabe el sacrificio de comida, de tiempo, de familia, hay días en los que uno no está de humor y ellos tienen que salir a correr de todas formas, golpear la bolsa, golpear la pera, hacer sparring. Es un gran trabajo que merece respeto siempre. Entonces, Marisela no merecía autoflagelarse como le estaba haciendo, me fue muy mal, soy terrible, soy mala. Ella no merecía eso y sentí que era lo correcto en el momento. No, y a punto personal creo que le ayudaron muchas palabras, creo que la reconfortaron porque como bien menciona, no es fácil subirte a ese lugar donde no solamente vas a boxear, expones la vida. Y es algo que a veces se nos olvida. Estás exponiendo tu propia vida, tienes que prepararte, como se menciona, uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio mañana. Dan las 5 o 6 de la mañana y dice, pasado mañana hago. Ellos no, ellos tienen que ser disciplinados, constantes. Y qué padre, qué bueno que usted haya tenido esa buena voluntad de compartirle esas palabras que sin duda nunca se le van a olvidar a Marisela. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que pudiera compartir algunas palabras a los amigos que nos están viendo acerca de perseguir tus sueños. Usted hoy está viviendo un sueño que a muchos nos gustaría vivir. Y bueno, otras personas tendrán un sueño diferente. Pero al final, ¿qué consejos les daría para no claudicar, no abandonarlos y seguir adelante? Pues mira, sobre todo creo que la cuestión está en que la vida te lleva por diferentes caminos, como bien lo comentabas. Yo no era alguien que estuviera en boxeo. A mí de pronto me llegó esta oportunidad y la cuestión es estar lo mejor preparado y tener todas las herramientas, hasta las que uno no cree que vaya a utilizar, son útiles. Siempre hay que aprender, siempre hay que ser amable con las personas porque las personas nos enseñan. Siempre hay que tratar de aprender y tener hambre por aprender todo lo que se pueda aprender, porque cuando llega el momento hay que poderlo utilizar. A mí me llegó una oportunidad extraordinaria en algo que yo no esperaba y la tomé. En muchas ocasiones, por supuesto, vinieron dudas, vino el miedo. Yo no sabía qué iba a hacer en Alemania. De pronto iba yo viajando y decía, bueno, voy a narrar, voy a analizar, ¿qué voy a hacer? Y me enteré estando ahí. Y simplemente algo que me ha ayudado en la vida es divertirme haciendo lo que hago. Si ustedes se divierten como narradores, la gente que los está viendo se divierte. Ese es siempre algo que le comento a la producción cuando ya nos dicen a punto de entrar al aire, faltan 20 segundos. Señores, vamos a divertirnos porque si nos divertimos nosotros, se divierten todos. Claro, nunca pierdan una oportunidad, no la dejen ir, no tengan miedo. Si fallan, es porque en la vida se falla más de lo que se acierta. Es una experiencia que les va a servir para más adelante. Aprendan todo lo que puedan y nunca pierdan esa parte de divertirse. Maravilloso. Muchas gracias por las palabras. Hasta yo me motivé en este momento. Ya saben, atrévanse y aunque haya momentos difíciles, aunque caigamos, todo sirve como experiencia. Víctor, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Ricardo. Ha sido maravillosa para mí. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestro canal y nos vemos en la siguiente entrevista.